buenas. Mi nombre es Eblis Álvarez y yo participé en la exposición Universos Paralelos en el Mambo, presentando una instalación que se llama El Aparato del Progreso. Digamos que para contextualizar los que no han visto la exposición, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un video de muestra que hicimos, el primer video de muestra que hicimos con este aparato, para que se enteren un poco en qué consistía, y pues luego procederé a, digamos que a explicar qué fue lo que motivó la hechura de este aparato, cuáles fueron los factores en su fabricación, cuál fue el concepto base, y pues luego de esto ya creo que terminamos. Entonces este es el video que hicimos de muestra. El Aparato del Progreso, por Mateo Ribano, y quien les habla, Eblis Javier Álvarez.
tomando por ahí como para seguir avanzando en la conferencia. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, entonces es una especie de máquina de percusión hecha tanto automáticamente, pues que se puede manejar sola, y también es posible performarla por medio de unos controles. Lo que voy a hacer ahora es explicarles o hablar de cómo se llegó a este aparato, cuáles fueron los pasos y cuál fue como el concepto pues para llegar a esto, sobre todo de la parte automática. Entonces pues aquí ya es un poquito de cháchara, pero espero no extenderme mucho. Entonces pues lo primero es que yo no soy artista plástico, sino soy músico, y pues digamos que una de mis motivaciones como músico ha sido siempre el ritmo y el tiempo, incluso más que el ritmo, el tiempo. Y pues esta dicotomía que aparentemente es la misma en música, cuando uno pues ha estudiado música se da cuenta que la música está hecha a partir de una serie de fórmulas que podrían llamarse fórmulas culturales, por ejemplo, estribillos, pedazos de música que luego se aplica a algo que se llama solfeo. Me imagino que algunos de ustedes sabrá qué es esto. Es simplemente el mecanismo por el cual se enseña música, y que son una serie como de cantos o de subdivisiones que se van aprendiendo los aprendices de música. Pues pedí ese tablero para poder explicar un poquito cómo funciona eso y de dónde salió como la división y el concepto para la máquina. O sea, al final va a llegar a la máquina, no se preocupen. Entonces, pues la cuestión es muy fácil. Digamos que en el lenguaje musical los músicos aprenden por subdivisiones que llamarían binarias. Es decir, los músicos, por ejemplo, siempre aprenden a dividir entre dos algo que podría llamarse el ritmo. Empíricamente el ritmo es como, no sé, como una especie de pulso base, podría decirse como el corazón de la música. Entonces, por lo general, los músicos siempre dividen, no sé, la cosa por pulsos. Y luego, en el lenguaje musical, dentro de la escuela tradicional, estos pulsos siempre los empiezan a dividir entre dos. Una subdivisión binaria, podría decirse, siempre llegan a dividir la figura entre 2 y entre 2 y entre 2, y luego a 4, y luego a 8, a 16. Funciona muy así. Entonces, pues bueno, eso estuvo como bastante bien en la época de la educación, pero digamos que basado en este sistema, yo sí me empecé a hacer la pregunta bueno, esto se vuelve una serie de estribillos culturales, pero eventualmente estos estribillos pueden llegar o podrían dividirse en otros números. Por ejemplo, digamos que si este es el pulso de 2, podría alguien, en vez de cantar los 8, pues que es el número binario con el cual los músicos están educados, podrían, no sé, hacer 5. Siguiendo mis estudios me di cuenta que hay un sistema, pero ya es de música avanzada, es decir, lo aprenden los músicos que ya van en estamentos altos de una carrera, y empiezan a hacer, no sé, 5 contra 2 o 7 contra 2, 8 contra 2, ya no sé, pues es el mismo sistema binario que se aprende comúnmente. Y de ahí pues a mí me surgió una idea que consistía en ya no aprenderme esos estribillos como si fueran cantados, que es lo que enseñan en el solfeo tradicional de música, sino se me ocurrió la pregunta que eventualmente uno podría administrar la duración del tiempo. No sé, me imagino que muchos de ustedes cuando han escuchado una canción rápida sienten que el tiempo pasa más rápido. Cuando escuchan canciones atmosféricas se dan cuenta que el tiempo pasa más despacio. Eso pues es casi la prueba de que realmente el tiempo pues no existe, sino que lo estamos fabricando a partir de una percepción sensorial, pues auditiva. Entonces pues basado en este concepto, yo lo que quise fue no tratar estos estribillos musicales que se aprenden en la escuela, que los músicos siempre lo aprenden como ta, 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 o ta, 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 o si ya es más complicado es ta, 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 y así, sino
digamos que lo que quise fue desprenderme de esto, pues que yo llamo como un componente cultural de la educación musical, y en vez de eso tratar la velocidad pura, es decir, sacarme del contexto cultural de los estribillos que aprenden los músicos de solfeo y extraer la velocidad pura. Porque digamos que si esto está a una velocidad, generalmente los músicos hablan de BPM, o sea, beats per minute, y eso da una velocidad que marcaría un metrónomo, que es como un corazón, digamos. Entonces digamos que si esta velocidad está marcada y uno hace lo que llaman polirritmias, esos números extras que se empiezan a entender en estamentos avanzados, entonces esto daría una velocidad. Si uno hace la matemática, uno al final le va a dar una velocidad, digamos, sí, no sé, si uno hace por ejemplo en un bit de 60, pues hace 5, pues multiplica 5 por 60 y le va a dar una velocidad otra vez en bits per minute. Hasta ahí todo iba bien para mí. Yo empecé a componer basado en ese sistema, ¿cierto? Como tratar de administrar las distintas velocidades para cambiar la percepción temporal, que es lo que yo quería hacer, extraer la velocidad de lo que enseñaban en la educación musical. Iba muy bien hasta que yo quise eventualmente hacer células de este tipo, por ejemplo, incompletas. Es decir, yo quería, por ejemplo, ir hasta aquí y parar aquí, por decir algo. No sé si me están entendiendo. ¿Está complejo eso o no? Es como, gráficamente se puede entender. Esto es lo que uno baila cuando está en la miniteca, y esto es lo que canta. Entonces, a mí lo que me pasó fue que notacionalmente en la música, en el conservatorio, esto resultaba imposible de escribir, porque siempre se necesitan completar las células. De hecho, fue un gran problema que tuve en la escuela de notación. Era imposible de escribir con el sistema musical normal. Entonces ahí fue cuando recurrí, y aquí pues vamos a empezar ya a entrar con la parte de las máquinas. Recurrí a las máquinas. No sé si alguien tiene una pregunta sobre este sistema. Creo que traté de explicarlo lo más simple de cómo llegué a esto de tratar de extraer las velocidades. Bueno, si tiene alguien una pregunta, pues se la puedo responder. Pero entonces esa fue la idea. Al final yo lo que quería era extraer la velocidad y sacar el contexto cultural y social de la educación musical para entrar a campos más mentales y más perceptivos, digamos. De eso es lo que fabricamos en el cerebro, que es el tiempo. Bueno, entonces para eso me encontré pues en los otros estudios, no solamente los estudios esos de solfeo, me encontré con un aparato que, no sé si alguien ha tocado música electrónica acá lo comprenderá. Es un aparato que se llama el secuenciador. El secuenciador, bueno, se ve un poquito como este, aunque esta es mi propia interfaz, pero un secuenciador es como un aparato electrónico que es capaz de botar órdenes eléctricas en principio, en secuencia, de izquierda a derecha. Siempre son unos bombillitos que se van prendiendo, algo así como esto. Cuando le doy play aquí, esos bombillitos eventualmente en los aparatos antiguos se podía conectar un cable a cada paso y eso iba a generar un sonido. Como ustedes pueden ver, es lo mismo, es un pulso estable muy parecido al que hace la música. Y yo aquí quería como fabricar un secuenciador muy de luces así, pues para entender cómo manejé la programación. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a programar un secuenciador así en 5 minutos para que se den cuenta pues que es muy fácil la lógica. Entonces pues voy a simplemente abrir acá un cosito de estos. Bueno, las herramientas que utilicé son herramientas de programación. En este caso es una programación más fácil porque es una programación con objetos ya hechos. Entonces pues para seguir esta lógica, los secuenciadores pues obviamente necesitan una especie de reloj. Es decir, es un aparato que cuando son los secuenciadores físicos es un chip que está mandando pulsos eléctricos a una velocidad determinada, o en programación es un objeto que pues aquí se llama metro. Se llama metro. ¿Sí están viendo bien ahí, cierto? Bueno, metro, y entonces uno le dice como
le da una orden de inicio. En este programa es como simplemente, es simplemente un botón que uno conecta. Les muestro otro botón para que el metro empiece a funcionar y uno le da una velocidad en milisegundos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, yo quiero que funcione a 500 milisegundos. En esto no me voy a demorar casi nada, es solamente para que vean cómo se fabrica de fácil. Entonces le digo 500 milisegundos a este señor y le doy on. Entonces ahí ese podría ser mi reloj principal, ese sería como el corazón, muy parecido a lo que hice como se trabaja en solfeo, porque en solfeo se trabaja 1, 2, 3, 4 y la gente empieza a aplaudir y a hacer figuras, hacer esos estribillos que básicamente es como cantar, no sé, cantar coplas, himnos, pero sí son como cancioncitas que le van enseñando a uno para poder solfear. Y ya después ahí expliqué lo de cómo extraje la velocidad. Entonces aquí queda el pulso y luego simplemente lo que hice fue que le puse un contador, como el secuenciador va de a pasos. Entonces el objeto de contador aquí se llama counter simplemente. Y le pongo que cuente de 1 hasta 8, como por decirlo. Esto es solamente como para que se den cuenta cómo era fácil de programar. Entonces este señor está contando hasta 8 y cuando uno le pone el número se da cuenta que sí está contando hasta 8. Y luego uno le dice, esto sí es un objeto que selecciona y rutea cada uno de los pasos a un lugar distinto. Entonces le digo, seleccione cada número y sáquelo a algún lado. Entonces selecciono hasta 8 y luego pongo 8 botones para que se den cuenta lo fácil que es crear un secuenciador. Eso que está en la otra pantalla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí voy y lo voy poniendo y si ustedes se dan cuenta, ahí está el secuenciador. ¿Por qué me interesé por este aparato? Entonces este aparato le da a uno, básicamente, en vez de tener que recurrir a aquellos estribillos que le enseñaban a uno en solfeo, ya no necesitaba yo eso, sino simplemente yo podía administrar la velocidad y pues para no encontrarme con esos problemas de notación, porque uno siempre tiene que completar los ciclos. Entonces ahí ya no tenía que encontrarme con esos problemas de notación, sino simplemente ya podía extraer la velocidad y administrarla en el momento que yo quisiera y cuando yo quisiera, que era lo que más me interesaba. Pues uno de mis intereses era la cambiada velocidad, hacer música que fuera capaz de cambiar de velocidad en una sola pieza y que no solamente estuviera estable como hacen por lo general la mayoría de canciones, sino que la canción pudiera estar cambiando de velocidad de tal manera que la percepción de tiempo se alargara o se acortara. Y ese siempre fue uno de mis intereses por lo general como compositor. Entonces, como ven, es súper fácil programar eso. Bueno, después es más difícil cuando uno ya tiene que hacerlo pues con cosas más complejas. Entonces, les voy a hacer una muestra de cómo funcionaban esas máquinas. Entonces por eso me traje este pequeño sintetizador de percusión que tiene como 6 botones y lo que voy a hacer es mostrarles cómo voy a conectarlo a este secuenciador básico para que se den cuenta cómo funciona y luego les voy a mostrar qué fue lo que hice con mi software que es como una de las partes importantes de la máquina. Espera un momento que aquí copio esta cosita. Aquí. Entonces bueno, realmente este es un objeto que simplemente toca la máquina de ritmos, por ejemplo. Ahí está. Si yo conecto todos esos botones, como ustedes pueden ver, este sintetizador de percusión empieza a funcionar. Y pues funciona por ahí, no voy a explicar qué es MIDI, pero MIDI es como una especie de código general para instrumentos comerciales electrónicos. Bueno. Entonces, y también ahí, entonces yo puedo administrar la velocidad a mi disposición. Por ejemplo, aquí voy a poner menos milisegundos, como después se acelera. Y también puedo escoger si quiero quitar uno, obviamente programando así. Por ejemplo. Bueno, se separa con un mensaje que se llama stop. Es un secuenciador muy fácil, hay tutoriales en YouTube de estas cosas. Bueno, este ya lo cierro aquí. Esto solamente era como para mostrarles lo fácil que es hacer un secuenciador. Y luego, pues, bueno, esta parte mía ya es un poquito más difícil y no la voy a explicar ahora porque sería muy complicado.
pero quería explicarles el concepto básico, lo que me llevó a trabajar con estas máquinas y lo que me llevó pues a tratar de crear este sistema. Entonces, la cuestión es que como yo quería hacer este sistema de polirritmias, entonces polirritmias ya saben, como ritmo contra otro ritmo, con subdivisiones anormales, podría decirse, que no son binarias. Entonces ya, digamos que de cierta manera voló la imaginación hasta el punto que eventualmente yo quería ya hacer polirritmias imposibles. Estas son polirritmias todavía cantables, por ejemplo, no sé, 5 contra 2 se puede cantar el estribillo, 7 contra 2, si uno hace 11 ya es muy difícil, pero uno lo hace. Y hay gente que se entrena en cosas más difíciles, pero de todas maneras como que el canto, el estribillo del solfeo tiene un límite, precisamente porque no se tratan velocidades puras, sino se tratan cantos y estribillos que suenan en la cabeza como canciones que al final se traducen en estas polirritmias. Entonces yo lo que quise hacer fue, bueno, entonces ¿qué pasa si ya no tengo que depender del pulso, sino simplemente tengo que depender de radios de números? Por ejemplo, ya quiero hacer, no sé, 20 contra 21, 30 contra 21, entonces se me ocurrió hacer a mí un secuenciador, como este es el que yo diseñé, donde ustedes pueden acá escoger en esta interfaz, esta es simplemente la interfaz, pueden escoger cuántos pulsos quieren por ciclo. Por ejemplo, 17 contra, a ver, vamos a hacer aquí, 17 contra 7, cosas así. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esto, pues puedo hacer la polirritmia. El segundo tambor está tocando 9, este va a tocar 12. Y así. Entonces no sé si entienden, realmente aquí yo lo que tiene este secuenciador es que, pues de especial comparado con los secuenciadores que fabrica los aparatos comerciales, es que yo puedo escoger aquí cuántos pasos quiero por cada instrumento, por canal. Y entonces pues puedo llegar a hacer polirritmias, lo que yo llamo polirritmias infinitas o manejos de la velocidad infinito, que fue ese interés que traté de explicar aquí al principio cuando empecé a estudiar música. Entonces pues eso llegó hasta un estamento, pues logré hacer mis máquinas de esta manera, no sé, también se pueden hacer ritmos comerciales, por eso traje este sintetizador para que escuchen cómo suena. Uno puede hacer diferentes ritmos, hay un reggaetoncito para los que les gusta la fiesta, cosas de esas. Entonces, listo, eso, digamos que ese proyecto quedó ahí, esa fue como la primera parte. Todavía en esta época no se había gestado el aparato del progreso, sino eso había quedado ahí. Ahora en la segunda parte de la conferencia, que es la que voy a entrar ahora mismo, es de dónde surgió la idea de volver esto físico. Entonces ya que a mí me parecía que todo eso estaba como encerrado en las máquinas, en la lógica, digamos que en el puro raciocinio, y pues digamos que tuve una motivación una vez que vi un video en YouTube de una gente que estaba haciendo cosas con válvulas solenoides. Las válvulas solenoides son unas válvulas magnéticas que básicamente lo que tienen son una bobina, o sea, un alambre enredado al lado sobre un imán, y son capaces de contraerse o expandirse. Y en este acto pues obviamente actúan como percutor. Entonces pues basado en ese proyecto lo que yo quise fue conectar las dos ideas, como encontrar una máquina que primero extrajera todas estas cosas del solfeo y las desechara, o sea, desechar el componente cultural de la educación musical y extrajera las velocidades como elemento, digamos que abstracto, y pudiera manejarse el tiempo de una manera mucho más libre sin estas limitaciones. Y lo otro era encontrar pues una manera física de expresarlo, y esto era para mí digamos que el momento perfecto, o digamos que la interfaz perfecta.
Entonces a partir de eso pues empecé a investigar ya, ahí sí ya muy empíricamente porque yo no soy ingeniero electrónico, pero empecé como a investigar en YouTube y empecé como a conseguir profesores que me enseñaran electrónica para poder tratar de ir de aquí, desde esta máquina, este es el, digamos, el cerebro de software, ir de esta máquina a una máquina física que lograra digamos que lograra tocar este concepto de velocidad, pero de una manera física, de una manera, digamos que espacial. Entonces, bueno, me encontré esto del solenoide y también me encontré con muchas de las cosas con las que trabajan hoy en día, pues, músicos, artistas sobre todo, que son lo que llaman los microcontroladores. Me imagino que algunos de ustedes sabrán de eso, se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo el Arduino, etcétera, etcétera. Entonces pues para los que no saben explico rápidamente que es un microcontrolador, es capaz de correr un programa pero pasando, digamos que sacando toda su información por pulsos o por corrientes eléctricas. Al final, como la electricidad es la respuesta de ese microcontrolador. Entonces básicamente lo que yo quería hacer, todavía no lo podía hacer en aquella época, era sacar por cada uno de estos canales, sacar pulsos eléctricos que de alguna manera llegaran a tocar un solenoide. Yo vi mucha gente en YouTube haciendo esto y hay mucha gente que lo ha hecho, pero creo que lo que yo trato de extrapolar ahí también es este secuenciador de polirritmias infinitas dentro del sistema de los solenoides. Eso al final para un ingeniero electrónico es súper fácil. Simplemente es un microcontrolador. Acá lo pinto así como por si alguien quiere más información, pues a lo mejor después le puedo explicar. Pero un microcontrolador lo que hace es que simplemente tiene una fuente de energía que, digamos que, bueno, una fuente de energía que va de polo positivo a negativo y que cuando se activa pues la señal de software, pues el tipo simplemente manda un voltaje. Obviamente con eso no se hace nada, simplemente manda un pedazo de voltaje, pero pues ese es el reflejo de cada uno de estos puntos, un pulso de voltaje. Y pues para ello el sistema con el que luego investigué fue que me encontré un componente electrónico que se llama relé. Y lo que hace el relé es que toma este micropulso, que generalmente con microcontroladores es 5 voltios, y pues esto es lo que hace el relé, es que pasa la corriente eléctrica, pero tiene un campo electromagnético que logra traducir esto a alto voltaje. Es decir, como los campos electromagnéticos son cosas invisibles, donde no se tocan, es simplemente una energía electromagnética, bueno, que básicamente es todo lo que nos entra por los ojos, pero en corriente es un campo electromagnético que activa un circuito igualito, se podría decir circuito de control, de ahí el nombre de mi conferencia. Y entonces aquí está lo que llaman el circuito del solenoide, entonces, que es igualito. Entonces, el circuito va también del positivo al negativo, pero pasa por el relé, ese es el esquemático, así se pone. Pasa por el relé y aquí activa el solenoide. Simplemente cuando se cierra, el solenoide bota. Ese simplemente fue lo que me explicó el señor de la ingeniería electrónica, y ahí yo medio en YouTube y en internet pues me documenté mejor para poder construir el aparato, pues porque el aparato resultó siendo pues mucho más complicado. Pues esto es como el circuito muy fácil, pero luego si uno quiere manejar 18 solenoides de estos, pues uno se da cuenta que la cosa se vuelve un poquito más complicada. O sea, eso al final terminó siendo como así. ¿Dónde está? Está. Ahí sí se ve. Bueno, es lo que ustedes vieron al final en el centro. Entonces, pues la construcción
conclusión fue esa, tratar como esta máquina que yo diseñé aquí, este cerebro, pues, o el cerebro de software, al final lo que hace es que saca cosas MIDI. Si ustedes pueden ver aquí, esto es una cosa súper comercial que se consigue en todo lado y que es muy estable, muy probada, que se inventó en los años 80 y todavía es un formato para instrumentos electrónicos. Entonces ahí fue la idea, sacar esto del MIDI y pasarlo a las tarjetas de control. Eso fue por un lado lo que hice, y por otro lado, ahí es donde entró Mateo Ribano, pues que es un artista con el que yo trabajo siempre, gran dibujante, gran animador, es una persona muy sensible, y ahí fue donde empezamos a diseñar el aparato. Por ejemplo, este fue como uno de los primeros planos, donde la idea era que había unos instrumentos automáticos y el cerebro en la mitad. Acá, por ejemplo, estos fueron los primeros diseños. Por ejemplo, aquí fue donde se diseñaron los distintos instrumentos. Esto fue como el dibujo de la audiencia. Y al final, pues lo que hicimos fue construirlo. La idea aquí ya más artística, que esa debería decirla más bien Mateo, fue como tomar cosas de la basura, cosas de madera, cosas, pedazos de plástico, y que se viera como una especie de robot, pues como de basura, como destartalado, pero digamos que con todo este sistema de solenoides. Esas fueron las gráficas. Bueno, entonces está bien, esta es la otra parte. La idea era que el instrumento fuera tanto tocado automáticamente con este software como con diferentes controles activados por músicos. Entonces estos fueron los planos que hicimos para los controles. Esto es lo que les quería mostrar, esta es la máquina sola, la primera prueba que hice como en la sala de mi casa. Ahí está la interfaz que les mostré. Ese fue como el primer día que logró funcionar. Ahí todavía no se había construido ningún instrumento, sino simplemente quedaba la máquina con los solenoides. Bueno, y pues para mí fue un sueño como hecho realidad, en parte porque realmente el sueño hecho realidad era poder sacar estas polirritmias de las máquinas y pasarlas a algún tipo de gesto físico. Yo por eso le llamo un sintetizador físico. Y bueno, ya después ya Mateo hizo toda la parte de artesanía. Acá tengo como un pequeño, ya para terminar, realmente esto era todo lo que quería hablar. Todo. Realmente esto aquí ya fue cuando lo terminamos de construir. El primer video fue la terminada de construir en la sala de mi casa, donde no había instrumentos todavía, sino en una sala de percusión. Esa es otra de las cosas, tiene una aplicación pues en muchos contextos, no solamente como instrumentos construidos, sino se pueden hacer salas de percusión, se puede extender a motores, se puede extender a luces, porque al final es puro voltaje que está saliendo con un control específico de un software. Esto fue cuando ya lo hicimos en la casa de Mateo, ya son las primeras pruebas. Bueno, y sí, yo creo que realmente era eso. Esta conferencia, la idea era simplemente mostrarles cómo fue todo el proceso, tanto conceptual
tecnológico y luego físico, aunque me salté un poco la parte artesanal, que hubiera sido muy chévere que Mateo viniera pues para mostrarnos cómo se ingenió todo, pero sí les mostré los diseños que hizo Mateo desde antes de encontrar el solenoide y tratar de encontrar toda serie de palancas, tanto torpes como un poquito rebuscadas. No sé si para los que vieron por ahí hay uno de los instrumentos, son dos copas que se pegan torpemente, es como una especie de expresión de la torpeza tecnológica, pero al mismo tiempo digamos que para mí es una manifestación de esa idea que siempre he tenido con las cosas que hago de música, que es la extracción de las velocidades puras del tiempo, digamos que extrapoladas a los códigos culturales de la educación musical o de la música en sí. Entonces, pues sí, yo no sé si alguien tiene una pregunta, ya hasta aquí eso era todo, no sé si alguien tiene una pregunta de algo más o no sé. ¿No? Ah. ¿Tú vas a poner esta creación como la interfaz a disposición del público o a venta? No, eso no lo he pensado por ahora, pues por ahora es un instrumento que hicimos nosotros. Sí teníamos la idea de invitar a distintos DJs o performers para que tocaran el instrumento y también programaran secuencias en esta interfaz, parte para hacer la socialización. Es un instrumento que puede ser utilizado en una cantidad de cosas, ya sea para cosas de música, para cosas de arte, para alguna instalación. Realmente es lo que se nos ocurra o si no sé, si nos contratan. ¿Cuánto duraste haciendo eso? Pues yo creo que yo llevo como por ahí este proyecto se me ocurrió hace como 12 años, sino que pues la pereza, por pura pereza no lo había hecho hasta que ya me timbré y dije no se toca hacerlo, pero sí, yo vi ese video de YouTube hace como unos 12 años, es una cosa, realmente esto es algo viejo, para mí lo novedoso es como la combinación de conceptos de la cosa de basura, de la cosa de las polirritmias pasadas a los solenoides, pero sí, 12 años. Por allá, tú vas. Sí. Entonces quiere decir que esta parte que sería automática y hay otra parte en esa máquina que ustedes tienen, ustedes pueden músicos, pueden intervenir también en esa parte. Sí, por ejemplo, de hecho yo prendo y apago con un switch la parte automática. Ahí pues todo un ciclo de programaciones donde pues uno toma en bucle y en digamos que fabricadores de aleatoriedad, trabaja la máquina sola, empieza a crear sus propios patrones. Pues eso podría ser otra conferencia, cómo se trabajan los patrones de aleatoriedad, pero pues no quise enfocarme en eso. Pero entonces sí, administramos la parte automática y administramos la parte performática para tomar lo que hacen los músicos. Los músicos sí tienen este código del que yo justamente me quise desprender. Entonces es como una dicotomía entre esa cosa cultural que nos pesa a todos y el concepto abstracto mismo de la velocidad y el ritmo. Sí. Bueno, o sea, yo tengo una pregunta para ti, es más como una cuestión de gustos y eso. Ajá. Igual como que viendo tu programa y eso, si bien como que la velocidad como que no tiene un límite como tal, si estás como muy regido por el asunto del tempo y de todos modos siempre estás manejando como un tempo muy exacto, entonces te pregunto si en el futuro no te gustaría incluso también desligarte de eso o qué opinión tienes sobre ese asunto, porque eso también es algo como muy exacto y muy cultural también, el asunto del tempo. No, tienes toda la razón. La cuestión es que es un impedimento de interfaz, es decir, uno no le puede decir a una máquina que se comporte, al menos que sea una máquina de inteligencia artificial, uno no le puede decir a una máquina que se comporte con los patrones que uno cerebralmente desarrolla. Eso es básicamente lo que nos está pasando ahorita. Estamos ligándonos a las máquinas, pero las máquinas hacen cosas que los humanos no pueden y están tratando de imitarse por medio de inteligencia artificial. Entonces, la única manera para yo poder encontrar un punto de encuentro entre la máquina y lo que el cerebro libre o el inconsciente cerebral puede hacer fue encontrar el chip del reloj.
no hay manera de desligarse de eso, al menos que uno encuentre un algoritmo matemático aleatorio, pero igual va a pasar lo mismo, porque digamos que la fuente de información humana es muy distinta a la de las máquinas, ni siquiera sabemos de dónde viene esa información, pero es una información que nos llega de otro lado, mientras que la información de las máquinas llega de un sentido simétrico. No hay, si uno quiere crear asimetría, le toca partir de la simetría en la máquina, no tiene de otra, es como entonces por eso es que igual sí me tocó empezar desde el reloj para poder crear las asimetrías que digamos que mi cerebro o mi inspiración o un programa aleatorio podían hacer. Dime. Sí, de hecho sí manejábamos una partitura, pero bueno, al final estaba sonando muy feo, entonces lo que decidimos fue, a partir de la estructura de la partitura, empezó cada uno a improvisar, obviamente con todos estos patrones culturales, como nosotros tocamos mucha música latina, entonces empezamos a hacer polirritmias de cosas del Pacífico o de cosas con tempo, pero que se superponían a patrones de ritmos tradicionales, es lo que más trabajamos en nuestro ambiente. Sí. Yo, hay una dimensión como biológica, física, digamos, que también marca un poco todas estas aparentes convenciones. es que yo ahí difiero un poquito porque la cuestión es que pues en el solfeo, cuando le es como, digamos que yo deduje eso a partir de cuando enseñaba a niños. A los niños, por ejemplo, uno no le puede enseñar con matemáticas, no le puede enseñar la estructura binaria. Ese es uno de los primeros limitantes, ¿no? Con el primero que me encontré, la estructura binaria de la notación musical. Por ejemplo, cuando uno le enseña a niños, uno les tiene que enseñar un canto para que puedan leer. Sí, entonces, por ejemplo, negras, que negras significa que corresponde con el tiempo, corcheas, que por ejemplo son 2 veces por cada tiempo. Si uno le enseña a un grande, por lo general el grande entiende, porque tiene todos los elementos de una formación en el mundo. Los niños están mucho más, digamos que aislados de la normalización del mundo, entonces toca enseñarles por medio de cantos. Por eso es que y claro, ahí diferimos, realmente mi interpretación es un poquito particular en el sentido que, o lo deduje por lo de los niños aprenden por cantos, entonces las corcheas las aprenden como ta, 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 los tresillos los aprenden como, no sé, les enseñan con palabras, como pático, 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 o como... No hay, o sea, los tienen que amarrar a la cultura para que puedan aprenderse esos cantos, y generalmente cuando uno empieza a solfear de pequeño, por lo general uno repite esos cantos. Entonces si uno ve la corchea, uno ya sabe el canto de la corchea. Si ve, no sé, la corchea con puntillo y con tal cosa, uno ya sabe que el canto es ta tan ta ta tan ta ta tan ta ta tan, o ta 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 ta. Entonces son cantos, son pedazos de cultura, claro, que están utilizados para lograr, digamos que decodificar un código de notación que está basado en la matemática. Entonces pues ahí fue donde vino mi interés. Entonces yo no creo que sea biológico, creo que es una cosa cultural, y luego creo que es una cosa matemática, es decir, el sentido de andar dividiendo todo binariamente, ternariamente. Luego, bueno, 4 obviamente es el doble de 2, y así 5, 7, 11, 13, pues es una cuestión ya matemática. Entonces sí, cultura y matemáticas, pero para mí, que pues fue lo que, digamos que mi interés fue precisamente aislar, porque es que al final, por ejemplo, si uno tiene un pulso y quiere hacer de A2, básicamente es el doble, ¿cierto? Es el doble de la velocidad. Si lo quiere hacer de A4, pues es 4 veces la velocidad del pulso, o 6 veces la velocidad del pulso, y así. Pero a mí lo que me interesaba era esa velocidad, digamos que esa distancia de pulso a pulso. Por eso fue que encontré la limitación, y por eso digo que se desliga de la cultura, porque ya me desligué de esos cánticos.
Ya no es el cántico del ta 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 o papa con yuca, así le enseñan a uno en la escuela, ¿cierto? Sino ya no era, sino era pa 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 pa, o sea, era algo mucho más abstracto. Y por eso tuve que recurrir, en parte por los cánticos, tuve que dejar la notación y dedicarme a las máquinas. Bueno, obviamente no lo dejé del todo, pero sí las máquinas me empezaron a interesar para poder trabajar directamente con esas velocidades y no remitirme a los cantos culturales que enseña la pedagogía musical. ¿Sí respondí la pregunta, cierto? A ver. Sí, claro, eso es muy artesanal. Eso se me olvidó explicar, de hecho, ahora que dices, construimos un sistema en donde había cosas de metal, de vidrio, de madera, ¿qué más? Y plástico. Y creamos toda una serie de orquestación, así como se hace en la orquesta sinfónica, toda una serie de elementos, y con base en eso creamos la performance, se me olvidó decir. Sí. Pero sí, involucramos el timbre, efectivamente. ¿Un qué? ¿Termin? Pues no creo que siga el patrón del termin, porque el termin es interferencia electromagnética entre dos antenas, pero sí es control. Bueno, sí, efectivamente. Igual, al final, lo bueno es pensar que todo es electricidad, hasta nosotros mismos. Entonces, pero bueno, eso es una cosa más filosófica, pero realmente en los circuitos todo lo que fluye es electricidad, y en las computadoras todo lo que fluye es electricidad. Si uno toma eso como la corriente o la sangre de cualquier idea, uno puede ensamblar ideas fácilmente. Uno puede decir, yo quiero que, no sé, esos dibujos se muevan, toca encontrar la manera eléctrica para hacerlos mover. Entonces, la cuestión de una idea, pues, que venga con la imaginación y tratar de llegar con pasos por medio de la electricidad hasta lograrlo. La última, yo creo. Estoy de acuerdo con que en una cosa y es interesante como el ritmo, efectivamente es muy fisiológico. Sí. Y usted afirma que para llegar a un ritmo más humano acude a la máquina. ¿Más qué? Más humano. ¿Más humano? Acude a la máquina. Entonces es interesante como para romper la cultura necesitamos acudir a una cosa tan difícil. Lo que pasa es que la cultura es un sistema de normalización. Entonces nosotros, digamos que nacemos, digamos que probablemente con un campo infinito de información, y ese campo de información se va filtrando y se va entorpeciendo en parte por la educación cultural, que es precisamente lo que pasa en el solfeo. El solfeo al final nos va entorpeciendo nuestra percepción de la música, tanto que hoy en día, si ustedes ven la música hecha con máquinas, está solo por el sistema binario. O sea, llegamos solamente a relacionarnos con el número 2 y con el número 3. Se los digo porque yo soy músico y escucho mucha música de todo lado. Al final las músicas, sobre todo las comerciales y hechas con tecnología, solo trabajan el 2 y el 3. Perdimos el 5, perdimos el 7, perdimos el 11 y perdimos muchos otros números que son muy importantes para nuestros ciclos, Entonces al final, como hemos perdido tantos, ¿por qué los hemos perdido? Por culpa de la cultura. Desgraciadamente la cultura es la que nos entorpece. Entonces, pero sin embargo no había otra manera de llegar a digamos que la imaginación pura, pues que yo estoy igual muy lejos de crear una imaginación pura. Esto es más bien haciendo que eventualmente llego a la imaginación pura. Pero sí, la cultura es precisamente nuestra limitante y nuestro factor normalizador. Sino es mucho más cultural, justamente las ideas de regularidad. Pues dominando, pues está marcando las pautas de cómo funciona este modelo. Sí, porque, no sé, la música india sí que funciona mucho más con ustedes. Todo es cíclico, sí, eso sí, no hay duda. No, todo es cíclico, cualquier cosa que uno vea desde, no sé, desde el día, no sé, cualquier cosa. Sin embargo, los ciclos pueden variar de velocidad, y ahí es donde entran los números, los distintos números. Entonces uno puede hacer los ciclos que quiera dependiendo de los números que escoja. Pues lo de los números a mí no me parece,
yo sé que hay matemáticas muy complejas, pero la verdad los números del 1 al 9, pues pasando por el 11, el 22 y el 33, pues son como los números en los que se basan muchas de las, no sé, desde ritos, ciclos, conteos, calendarios. Entonces, pues, esa era mi contribución a expandir los números dentro de la música que hoy en día es mayoritariamente binaria. Bueno. Gracias.